Bueno, lo primero, muchísimas gracias por este rato, este compartir, esta disposición de ser entrevistado por el espacio de comunicación de Voces en Lucha. Y bueno, siempre nos gusta arrancar preguntando quién es la persona que entrevistamos a la persona que entrevistamos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién es Jorge Arraza? Vaya pregunta, ¿no? Pues soy simplemente un militante venezolano de la Revolución Bolivariana, socialista de corazón y de ideas, que la revolución me ha llevado como un huracán por distintas responsabilidades al servicio del pueblo venezolano, y hoy, en lo particular, me ha responsabilizado desde el gobierno del tema comunal y desde el Partido Socialista Unido de Venezuela también del tema comunal. Justamente el pasado 3 de marzo, ¿no?, recibe esa tarea por parte del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, y un día después, o pocos días después, le vemos aparecer en el Congreso Fundacional de la Unión Comunera, donde además los comuneros y las comuneras le hacen un llamado, ¿no?, a que le acompañen en esa tremenda tarea. Sí, fíjate, Vanessa, hemos vivido años muy duros. El proyecto comunal, de la sociedad comunal, de la democracia comunal, es el objetivo estratégico, sin duda, de la Revolución Bolivariana. Así lo planteó claramente el comandante Hugo Chávez. Pero estos años de guerra tan fuertes, desde el 2015 hasta el 2021, bueno, ahí tuvimos que ocuparnos de sobrevivir políticamente, de mantenernos en el poder político con la agresión del imperio más poderoso que haya existido en la historia de la humanidad, de mantener a nuestro pueblo sus derechos sociales básicos, la alimentación, la vida, la seguridad, la soberanía del país. Y por supuesto, la guerra fue dirigida al más pobre, las bombas cayeron en las comunidades, las colas para obtener alimentos en 2016, 2017 eran allí en los barrios. Se desactivaron de alguna manera muchos líderes naturales del mundo comunitario, comunal, y lideresas sobre todo, que tuvieron que pasar a ocuparse, a reprivatizar su vida, como lo ocurría hasta el año 1999, y eso tuvo un impacto en la organización social, en la vida de los consejos comunales, de las comunas. Hubo grandes procesos de resistencia, no murieron, están allí presentes, pero nadie puede negar que disminuyó la marcha, el ritmo y la profundización y radicalización de un proceso como el comunal. Y es lo que estamos tratando. Ahora que hay un respiro, porque la guerra sigue, no hay tregua, esta es una guerra sin tregua, pero hay un respiro económico y un respiro político, hay un triunfo político interno y sigue la batalla internacional. Bueno, estamos tratando de darle nueva vida al mundo comunal, de propiciar su reorganización, de que el propio pueblo vuelva a reenamorarse del proyecto comunal, y efectivamente lo menos que nos pueden pedir quienes resistieron a esta andanada tan fuerte del imperialismo es que no solo que les acompañemos, sino que estemos al servicio de ellos y de ellas para reconstruir lo que haya que reconstruir, consolidar lo que haya resistido y podamos consolidar, y crear lo nuevo en este momento también. Apunta, ¿no?, a justamente ese legado chavista, ¿no?, porque Chávez en octubre del 2012, en ese golpe de timón, dijo esa frase célebre de comuna o nada. ¿Cuál es la importancia de ese testamento político? Eso fue, creo que el alma del comandante Chávez nos habló y nos dejó muy claro cuál es la prioridad. Por eso yo te decía, el objetivo estratégico de la Revolución Bolivariana es la sociedad comunal. Si nosotros simplemente vamos o desarrollamos un proyecto redistributivo de la renta petrolera o de la riqueza, estaríamos haciendo poco más de un experimento socialdemócrata. Si nosotros queremos hacer una revolución socialista, tenemos que entregarle el poder al pueblo. Y para que un pueblo asuma el poder de manera absoluta,
tiene que organizarse, no hay otra manera. Y la organización hasta ahora, y como la planteó el comandante Chávez, el Consejo Comunal, la comuna y distintas agregaciones, ciudades comunales que pueden generarse en el futuro. El Consejo Comunal es gobierno, no es un pueblo organizado, un sector, un movimiento. Es gobierno como lo es un alcalde, más importante diría yo que una alcaldía, una gobernación y un ministerio. Y creo que allí está la clave de cómo nosotros logramos desmontar el Estado que hemos heredado, que todavía está en proceso de desmontaje, que a veces se rearticula, a veces crees que lo estás liquidando y resucita con más fuerza. Bueno, terminar de desmontarlo y entregárselo al pueblo en el territorio, porque el gran aporte del comandante Hugo Chávez, y eso lo dice mucho el presidente Maduro, el gran aporte teórico y práctico del comandante Hugo Chávez al socialismo como teoría histórica, como proyecto histórico, es el socialismo desde el territorio. Ya no es solo en la fábrica, en el medio de producción, el proletariado, el burgués, sino que esa contraposición ahí de intereses históricos debemos llevarla a la vida en el territorio, a la familia, al hogar, a la reunión de familias, al médico en el territorio, a los servicios en el territorio. El socialismo que se construye allí, en donde vivimos, en donde hacemos vida, no solo pensando en términos de producción, las relaciones humanas y las relaciones de producción. Entonces, creo que el gran aporte está allí y es el gran desafío. No tenemos la fórmula completa. Vamos avanzando, vamos despejando la X, etcétera, y vamos avanzando, pero la fórmula completa está por diseñarse y será en los próximos años que eso tiene que ocurrir. En esa disputa por las instituciones burguesas, esa sustitución, ¿no?, de la institución burguesa, viene el proyecto comunal como gobierno. Tendríamos que explicar que la comuna no es un movimiento. No. Incluso a veces dentro de la Revolución Bolivariana le damos tratamiento de movimiento a lo comunal y no lo es. Un consejo comunal es gobierno en un territorio delimitado por la propia comunidad, un número de familias, que en una ciudad puede ser 120 familias, hasta 200 familias, en lo rural pueden ser 20 familias, 30 familias, en unas hectáreas o unos kilómetros cuadrados determinados, y ellos son gobierno allí. Y la alcaldía debería transferir competencias al Consejo Comunal, y las gobernaciones y el Poder Nacional debería transferirle medios de producción, competencias, para que ellos ejerzan el poder, el autogobierno comunal, y no dependan ni siquiera del Estado. Aquí no se trata de crear pequeñas organizaciones parasitarias de un Estado y de una renta petrolera. No, se trata de crear organizaciones que no son aisladas, porque tampoco ni el Consejo Comunal ni la comuna puede tender a aislarse, sino que en articulaciones propias del mundo comunal, entre ellos crean grandes redes que les permiten avanzar hacia el autogobierno. Y el gobierno institucional es un facilitador de ese proceso. Y desmonta aquí el Estado burgués y entrega al pueblo esa competencia, esa riqueza, ese medio de producción para que el pueblo haga con él lo que el pueblo decida hacer. La experiencia y la palabra comuna viene de tiempos ancestrales, ¿no?, por decirlo así. Sí. Tenemos la comuna de París cerquita, las comunas chinas, pero ¿cómo podríamos explicarle para los que nos ven desde fuera, nos escuchan fuera de estas tierras bolivarianas, qué es la comuna? Porque tiene otros visos, aporta luces nuevas la comuna de Venezuela. Sí, bueno, lo que pasa es que es como nuestra revolución tiene tantas raíces y tan diversas. Una revolución que es socialista, marxista en consecuencia, pero también es bolivariana, es cristiana. Puedes decir ahí, bueno, pero si es cristiana no es marxista. Bueno, es una dialéctica. Sabemos definitivamente lo que no somos. No somos ni capitalistas, ni burgueses, ni queremos que los medios de producción y el poder esté concentrado en unos pocos, ni queremos negarle los derechos a nadie, queremos democratizar la sociedad. Eso sabemos muy bien. Y en consecuencia tenemos una raíz indígena. En estas tierras, nuestros pueblos indígenas y nuestros pueblos afrodescendientes, afrovenezolanos, vivían en comunidad, con propiedad colectiva y con normas que se daban a sí mismos y resolvían sus conflictos incluso
en los términos que ellos acordaban de manera comunitaria. Tenemos mucho de eso en la comuna venezolana, pero tenemos también, porque el comandante Chávez era un estudioso de las experiencias socialistas mundiales, mucho de la Comuna de París. Un consejo comunal era como se denominaba en la Comuna de París el ámbito de la primera asamblea de gobierno y las competencias que se asumen y las capacidades que tiene una comuna en su territorio. Tenemos de las comunas populares chinas todo lo referido a la producción. Decía el comandante Chávez, si la comuna no es productiva, no es comuna, ¿no? Entonces, como nosotros le damos autosustento productivo a la comuna para que tenga un autogobierno, ¿no? Es por allí. Analizar la revolución bolivariana desde un dogma o desde un principio clásico es casi imposible, casi imposible. Tenemos demasiadas fuentes, demasiadas raíces, demasiadas vertientes y las vamos articulando y tejiendo en el territorio. Seguramente ese sea uno de los secretos de esta resistencia, sí, ¿no? Sin de la duda. resistencia de este pueblo. ¿Cómo esa propuesta de poder de gobierno territorial se puede articular con una planificación a nivel nacional? O sea, has dicho que no se sabe cómo se va a hacer, o sea, no se tiene la receta, pero hay algunas luces. Fíjate que hemos venido avanzando. Ahí, a ver, las leyes del poder popular, si las estudiamos, son magníficas, pero en buena parte de ellas han sido letra viva y letra muerta. No hemos podido desarrollarlas. A veces son declarativas, más una declaración de intenciones que otra cosa. Pero en la práctica, aunque la ley dice que cada comuna tiene su plan comunal, y efectivamente las comunas lo tienen, pero ¿cómo llevan adelante eso? Entonces hemos ido decantando y la guerra nos lo ha permitido y hay que agradecerle a los imperialistas que nos hayan tratado de asediar tanto porque nos han hecho ir a lo concreto y, por ejemplo, hoy el presidente Maduro le pide al Poder Popular, a los consejos comunales en su ámbito, que le diseñen con planificación comunitaria su agenda concreta de acción. ¿Qué es la agenda concreta de acción? Es un pueblo que se reúne, diagnostica cuáles son sus grandes necesidades, cuáles son los nudos críticos, puede ser en el ámbito social, puede ser que en algún sitio sea no sé, que hay venta, microtráfico de droga, puede ser en el ámbito de los servicios, que hay problemas con el sistema de distribución de agua, de electrificación, cualquier ámbito de telecomunicaciones, de vialidad, puede ser en el ámbito social, digamos, de la infraestructura, las escuelas, los consultorios populares, el acceso a la salud, etc. Y bueno, allí el pueblo prioriza. Y en el listado de problemas que siempre van a estar allí, digamos, una lista con problemas, bueno, estos tres primeros, ¿cuáles son? En el ámbito social, en el ámbito productivo, en el ámbito de los servicios, ¿cuáles son tus problemas? Y allí nos vamos. Esa planificación que hace el pueblo desde el territorio pasa a ser agenda del Consejo Comunal, de la comuna, del alcalde, del gobernador, si son revolucionarios, del gabinete de ministros y del propio presidente Maduro. Y esa es la prioridad. O sea, el plan de gobierno del presidente Maduro, hoy, más allá del plan de la patria que nos da las grandes directrices, en lo concreto, las acciones de gobierno las debe determinar el pueblo desde el territorio. Incluso esta figura poco comprensible para el exterior, que es el 1/10 del buen gobierno, donde la gente reporta cualquier problema que ve desde lo colectivo, pero también de manera individual. Y las instituciones reciben ese reporte en tiempo real y deberían tratar, y se han solucionado muchos, pero deberían tratar de solucionarlos todos. Eso que tal vez es una avalancha de situaciones y que creo que pocos gobiernos se atreverían a decirle, y menos en una guerra, un pueblo, dime cuál es tu problema para salir corriendo a corregirlo, se ordena con la agenda concreta de acción, donde ya no es un reporte desde una aplicación de que aquí hay una tubería rota o de que mi casa se está cayendo o de que el médico no está viniendo al consultorio popular, sino que es una asamblea de ciudadanos y ciudadanas que determinan cuáles son los grandes problemas, los priorizan y los hacen agenda del gobierno. Esa es la planificación. Pero yo he visto comunas que construyen escuelas, que construyen consultorios populares, que tienen tierras, tienen productores organizados en esas tierras, tienen ingresos propios, tienen autogobierno. O sea, se pierde de vista lo que el poder popular puede hacer si
tiene la conciencia organizativa y la voluntad política, y yo diría más que política, la voluntad espiritual de construir ese mundo. Mira, el comandante Chávez en los años 2000, 2009, 10, 11, decía, hoy viajé al futuro y regresé. ¿Y qué te puedes imaginar tú? Que él se quedó dormido y fue al futuro y vio unos edificios grandes y unos carros, unos autos voladores y todo tecnificado, Seúl, no sé, algo así. Decía, no, porque fue una comuna y vio al pueblo organizado. Y vio cómo el pueblo tiene sus medios de producción y cómo el pueblo hace el mantenimiento de su maquinaria agrícola, el pueblo siembra, el pueblo tiene sus mecanismos de intercambio, que no necesariamente es venta, puede ser trueque, puede ser intercambio de un producto por otro, cómo en la escuela que está allí, la alimentación no viene desde Caracas, sino que sale del propio territorio comunal y alimentan a su gente, cómo los maestros salen de la propia comuna en esa escuela, cómo los médicos fueron formados en Caracas para volver a su comuna a ser los médicos en su territorio. Ese era el futuro. O sea, un pueblo que convive en paz, que trabaja en conjunto, en colectivo, que construye. Ese era el futuro y ese es el desafío. Nosotros vamos hacia esa dirección, hacia ese futuro. Y en medio de una guerra no es nada fácil, no es nada fácil. Pero creo que estamos, como el presidente Maduro ha ubicado esta etapa, una doctrina que él llama de las 3R.NETs, nueva etapa de transición al socialismo. Yo podría decir, después de lo que ha vivido Nicolás Maduro, la demonización, la presión, las acusaciones de narcotraficante, de violador de derechos humanos, de que se come a los niños cuando cena, cualquier cantidad de cosas se dijeron de Nicolás Maduro, la presión que recibió la economía venezolana, la moneda venezolana, la empresa petrolera venezolana, el bloqueo brutal y la persecución financiera que hay, el presidente ha podido decir, mira, vamos a relajar aquí, no vamos a ir hacia ningún proyecto socialista, no, él nos plantea una nueva etapa de transición al socialismo, donde el poder popular es la esencia y es a partir del poder popular que podemos transitar hacia el socialismo. Yo creo que es algo que hay que valorarlo y hay que dimensionarlo y trabajar con entusiasmo hacia allá. Es probable, ¿no? Los economistas hablan mucho, pero hablan de un colapso del sistema capitalista, de algo peor de lo que ocurrió el siglo pasado en la década de los años 30, peor de lo que ocurrió en 2008. Bueno, cuando eso ocurra, nosotros, gracias a nosotros, a nosotras como pueblo, y gracias al imperialismo estamos desenganchados. O sea, nosotros no vamos a caer. Cuando caiga brutalmente esa economía, nosotros vamos a poder mantenernos a flote. Pero nos vamos a mantener a flote y a poder seguir navegando si el poder popular está de verdad articulado y está activo y activado. Si no, terminaremos hundiéndonos con el sistema mundial también. Porque no, el socialismo en un solo país, sabes que es muy complicado. Pero si el pueblo tiene conciencia de que puede avanzar hacia allá, nosotros en lo fundamental del capitalismo nos hemos desenganchado y nos han desenganchado con estos años de agresión y de bloqueo. Ese mantenerse, no hundirse, quizás esa sea la importancia también de algo como la unión comunera, ¿por ahí va? Claro, aquí todas las agregaciones y que podamos, cuando decía el comandante Chávez, el Consejo Comunal es el núcleo, la comuna es la célula y la unión de las comunas, de las células, es la que realiza el tejido, en este caso el tejido social, comunal, político, de ese mundo comunitario. En la medida en que haya más organizaciones que agrupen, que den fortaleza, que se retroalimenten a lo interno, bueno, vamos a poder ir construyendo ese autogobierno comunal. Por eso te decía, no es el tema de que un consejo comunal tenga recursos y se independice del resto de la nación, eso no tiene ningún sentido. Es como ese consejo comunal articula con los consejos comunales de su comuna y esa comuna articula con las comunas vecinas o con comunas distantes. Hay experiencias en Caracas de comunas que reciben sus productos, sus alimentos, de comunas que están lejos, a 8 horas, 10 horas de carretera. Y es porque han establecido sus propias redes y nosotros tenemos que facilitar que esas redes existan, porque ese es el nuevo tejido, es el tejido de lo estratégico que va surgiendo.
Coincidimos no hace demasiado tiempo en una renovación, en una veeduría de renovación de vocerías de los consejos comunales. Aparte de la experiencia concreta del PANAL, ¿no? En general, ¿eso cómo fortalece el proceso? ¿Cuál es la importancia de hacer eso? Es muy importante porque si algo caracteriza el poder popular comunal en Venezuela es que se autooxigena, se va con el liderazgo democrático que es determinado por las propias bases en su territorio, lo mantiene siempre en primera línea. No puede anquilosarse un liderazgo allí por 20 años. Si surge un cuadro nuevo, joven, una mujer joven que es capaz el liderazgo surge naturalmente y es legitimado en esas elecciones. Miren, quien se postula en un consejo comunal, en un país en guerra, al comité de educación, de vivienda, de alimentación, de salud, es un héroe. O sea, está poniendo su voluntad y su vida entera en una función de manera absolutamente, insisto, voluntaria. Porque nadie le está ni pagando, ni sonsacando, ni impulsando, digamos, de mala manera. No hay poder ahí, hay poder real del pueblo, pero no hay ganancia, no te dejas enriquecer en nada de esto. Entonces, yo cuando voy, están ocurriendo estos fines de semana cientos y hasta miles de elecciones en todo el país. Y cuando uno va a cualquiera, yo voy por azar a cualquier elección y llego y veo 13 comités con sus postulados, a veces hay 1, 2, 3, 4 que se postulan a una responsabilidad. Y oye, qué cosa tan maravillosa. Y los elige el propio pueblo que se llama, pone su calendario electoral. Es una cosa maravillosa. Claro, si nosotros no hacemos esa elección permanente, porque tienen periodos de 2 años, se puede discutir los consejos comunales, si deberían ser 3, no importa, pero en los tiempos que establezcamos, si esa renovación no se da, bueno, se crean pequeñas logias, pequeños grupos que van apoderándose del hecho comunal y matamos el proyecto. A ver, hay un buen liderazgo. Yo he visto líderes comunales que tienen 14 años allí. ¿Pero por qué? Porque cada 2 años la gente los ha ratificado en su responsabilidad. Como he visto liderazgos comunales que no son los mejores, que duran 2 años y luego desaparecen del mapa. Y viene alguien más que les sustituye. Yo creo que es muy diverso y muy rico ese mundo del pueblo en el territorio. Yo te digo, yo cuando voy a un consejo comunal, lamentablemente todavía nos falta que la juventud se incorpore más. Se están incorporando más que nunca en este momento. Pero todavía uno ve, como me decía un muchachito el otro día, sí, eso es el consejo comunal. No, pero eso es para mi mamá. Decía, no es para tu mamá. Tú ya tienes 15 años. Tú puedes ser vocero de deporte, de juventud, de cultura, o de lo que tú quieras, de finanzas, de lo que tú quieras de tu consejo comunal. ¿En serio? Me decía él. Decía, sí, y necesitamos que la juventud se incorpore y lograr un equilibrio entre la experiencia y la juventud para que esto tenga vida propia, porque si no muere en los procesos propios de la política tradicional. Si el pueblo está consciente de que esto no es un ejercicio democrático del tradicional, de que no se trata de eso que todavía nosotros arrastramos de la democracia burguesa, de que cada tanto tiempo, tantos años hay que cambiar un parlamento, hay que cambiar unos municipios, unas gobernaciones de Estado y unas presidencias, lo que sea, sino que esto es otra cosa. Esta es la democracia de verdad. Esta es la democracia que se construye en el territorio. Es mucho más democracia que lo que existe en cualquier país europeo, en cualquier país de estos que se dicen los paladines de la democracia, ni hablar de los Estados Unidos, ¿no? Donde no existe, en mi opinión, la democracia realmente. La democracia que estamos construyendo nosotros es esa de verdad. Y si el pueblo está consciente de eso, como lo está. Mira, participaciones hoy, 2022, en un consejo comunal, en promedio en el país, del 50% de los votantes. Pues, es muchísimo. Ahora, hay consejos comunales donde vota el 98% de la población. Hay consejos comunales donde vota el 70%. Eso es una barbaridad. Han votado más en algunos municipios, digamos, fuerzas revolucionarias, porque yo tengo que identificar quiénes, ahí pueden participar todos, pero quiénes están con la revolución y quién no, para elegir sus consejos comunales que para elegir un alcalde el año pasado, o para elegir al gobernador el año pasado. Ha habido más votación
en esas elecciones de base del Consejo Comunal que eligiendo un gobernador o un alcalde, ¿no? Yo creo que son señales muy interesantes del pueblo venezolano. Y eso es muy interesante, cómo está participando la gente y previo a todo un contexto como el que nos has narrado al principio, ¿no? O sea, que no venimos de momentos nada fáciles, momentos de sobrevivencia en donde se ha tenido que dedicar mucha acción a resolver, ¿no?, lo cotidiano. Nosotros hemos estado acompañando este tiempo en el Estado Lara y en Trujillo a la Corenat, a la Coordinadora Regional de Niños, Niñas, Adolescentes, Trabajadoras. Es un movimiento. La pregunta es cómo se articulan estos movimientos que además trabajan por territorios diferentes, o sea, que no están solo en un territorio, a la comuna. Esa es todavía una fórmula a diseñar. Se dan distintos fenómenos. Hay movimientos como el movimiento de pobladores y pobladoras de Venezuela, que a su vez va generando el Consejo Comunal y la comuna en cuanto nace. Ellos trabajan para la construcción de viviendas, sobre todo la autoconstrucción, la vivienda autogestionaria. Y ellos cuando tienen acceso a un terreno, bueno, ellos desde allí, desde antes de que existan las viviendas, ya están organizando su consejo comunal, de las personas que vivirán allí cuando ellas mismas construyen su vivienda, ¿no? Y eso es un movimiento social. ¿Y cuál es lo ideal? Que en la asamblea de ciudadanos de un consejo comunal, de cualquier territorio, participen la expresión de los movimientos sociales de quienes viven allí. Si hay expresiones allí de los movimientos sociales de las mujeres, de la sexodiversidad, de los trabajadores, de este movimiento en particular que tú me mencionas, de los niños y niñas y adolescentes trabajadores, bueno, que hagan vida allí, que hagan propuestas en su consejo comunal y que sean parte de la dinámica comunal, ¿no? A veces quienes están en movimiento no se sienten parte de lo comunal y quienes están en lo comunal no ven al movimiento como parte también integrante de lo comunal. Creo que allí todavía tenemos mucho por dialogar, por acercar, por aproximar, pero es una sola cosa, es el pueblo en el territorio. Un consejo comunal, como te digo, muchas veces cuando yo llego a cualquier asamblea, digo, ¿quién es aquí del consejo comunal? Y levantan la mano 3 personas, porque son los voceros, las voceras. Digo, no, todos los que están aquí son de un consejo comunal. Todos los que vivimos en Venezuela, en un territorio donde hay un consejo comunal, que es el 95% del país, somos el consejo comunal. Entonces hay que tener conciencia de ello, pero poco a poco se ha ido avanzando en esa conciencia y creo que vamos dando pasos acelerados en estos últimos tiempos. Has señalado los logros del proyecto comunal, algunas dificultades también, pero si tuvieses que señalar un logro concreto de estos momentos y una dificultad que puede bloquear a este horizonte comunal, ¿cuál sería? Creo que el logro es haber resistido y que hoy veamos a ese pueblo en la calle en estas elecciones tan activado. O sea, eso quiere decir que la sociedad comunal, la apuesta comunal en Venezuela está más que viva. Y la dificultad es la guerra misma, porque un pueblo se organiza en consejo comunal también para resolver los problemas. Tendremos los recursos para resolver todos los problemas, no sé, en servicios públicos, en agua, en electricidad, en combustible, en vivienda, que nos están presentando. Bueno, estamos seguros de que el mejor de los intentos se va a hacer y es probable que podamos cubrir buena parte de ellos, pero es una guerra. Hoy hay un respiro, pero mañana habrá un respiro. Entonces creo que siempre la dificultad de un país que está bajo asedio es si lograremos o no los objetivos. Hasta ahora, afortunadamente, aquí no se ha cerrado una escuela pública, ni se ha privatizado un hospital, ni hemos privatizado nada relativo a nuestra industria petrolera. Y si se han abierto inversiones en algún sector que es estratégicamente público, son inversiones para tener acceso a tecnología y muy delimitadas, en un porcentaje muy delimitado. ¿Sí? Aquí no hemos puesto en riesgo nada, pero precisamente lo que se trata es de, en esta circunstancia tan complicada, tan difícil, que el pueblo entienda que es gobierno y que hay que resolver los problemas desde el territorio, en democracia participativa y protagónica, haya o no haya los recursos. Ese es el reto. El presidente está desarrollando una política que se llama las brigadas comunitarias militares para recuperar donde cayeron de las peores bombas,
las instalaciones educativas, las escuelas, liceos, universidades y los de salud, los consultorios populares y las demás. Bueno, allí cayeron las superbombas, porque si tú no tenías para mantener un equipo médico, o la Siemens, o la Philips, o la General Electric no te vendía un repuesto, ni un tornillo, ni un cable por el bloqueo, o si simplemente no tenías el dinero en plena guerra para reparar el techo de esa escuela, bueno, ahí cayeron las bombas. Cuando uno se reúne con esas comunidades, ellos están esperando que lleguen los materiales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, pero están esperando para hacer quizás lo más complicado, pero ellos ya están desmalezando, ellos ya están pintando, ellos ya están arreglando las tuberías, ellos ya están poniendo a la escuela en condiciones para que siga siendo una escuela abierta y al servicio de sus hijos y sus hijas. Y bueno, y si llega algo del Estado, mejor, porque terminamos de arreglar el hueco que tenemos en el techo, o qué sé yo, el recreo que tiene tal problema, el patio, los aros de los tableros de baloncesto, tal. Pero mientras eso ocurre, nosotros ya estamos resolviendo, si sea arrancando el monte con las manos, con machete, con lo que sea, aquí vamos a crear las condiciones para que siga habiendo educación para nuestros hijos y nuestras hijas. Esa es la conciencia de un pueblo. Ahora, si tuviésemos los recursos que tuvimos en el año 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el año 2014, estarían todas las escuelas de Venezuela como nuevas. Si nos devuelven el dinero que nos han robado, que está en bancos de Portugal, en bancos de Estados Unidos, en otros bancos europeos, ese dinero lo invertimos en educación y salud, bueno, tendríamos el sistema de salud y educación más desarrollado de América Latina y el Caribe. Pero mientras eso ocurre, hay que ir resolviendo. Entonces, la cosa es cómo mantener al pueblo protagonizando esta resistencia, porque todavía estamos en resistencia y estaremos en resistencia muchos años. Por ahora, esas palabras de este grande que tenemos detrás, ¿no? Me atrevería a decir que casi el mundo entero ha oído hablar de Chávez, pero ha oído hablar o muy mal o muy bien de Chávez, ¿no? Nos gustaría preguntarte, ¿no? ¿Quién es Chávez y qué es el chavismo? También es una muy buena pregunta, ¿no? Chávez es el líder que unificó las voluntades de transformación en Venezuela. O sea, el país vivía un capitalismo de Estado petrolero donde tú dabas un giro de 180 grados en los años 90 y no sabías dónde estaba el petróleo. Los banqueros se quedaban con todos los recursos, la miseria era una cosa extrema, no había esperanza. Y el comandante Chávez hace una propuesta constituyente, que es: pueblo, decide tú lo que tú quieres, no va a decir la burguesía, no va a decir la oligarquía, no va a decidir el señor que esté sentado en la oficina oval de la Casa Blanca o la corporación que domina ese señor, que es lo que ha decidido el futuro de Venezuela en los últimos 200 años. Si tú te organizas, si tú participas, tú vas a tomar las riendas de tu país. Chávez le dio al pueblo esa conciencia. El pueblo no sabía que era dueño de su presente y de su futuro. Chávez le abrió la mente y el corazón, y no solo en Venezuela, fue mucho más allá de Venezuela. Chávez retomó el proyecto de Bolívar, y lo que Chávez avanzó entre el año 2000 y el año 2012, que se crea la CELAC, bueno, era impensable. Creo que incluso a Bolívar le costó más en su momento. Era impensable. Entonces creo que el comandante Chávez, el comandante Chávez pasó a ser para los venezolanos el padre, el hermano, el hijo, pasó a ser el compañero, pasó a ser el médico, pasó a ser todo. Se sentía una presencia. Cuando el comandante Chávez fallece físicamente, yo diría que hasta los ricos estaban en duelo en Venezuela. O sea, se desprendió algo de la patria, no sé, nos quedamos sin algo allí que nos sustentaban. Incluso muchos pensaron que el pueblo podía despolitizarse por completo, o sea, que moría la revolución bolivariana, que el pueblo en orfandad, en depresión, podía dejar de apostar por la esperanza. Y no fue así. Sí, por supuesto que todavía tú vas a una asamblea, sobre todo la mujer venezolana chavista, tú vas a una asamblea con mujeres venezolanas y hablas de Chávez y hay mujeres que todavía lloran.
y hombres que también, pero lo ocultan, ¿no? Y porque Chávez sigue siendo una presencia que nos hace mucha falta, pero ahí está su proyecto. ¿Cuál fue el gran error? Tú me decías lo de que tenemos tantas orígenes, fuentes y distintas maneras de entendernos. También para los enemigos de la Revolución Bolivariana, pensar que muerto Chávez físicamente, moría Chávez. No se dieron cuenta que Chávez no muere, como Bolívar no murió, ¿no? Que Chávez más bien, cuidado, y no está más vivo hoy en esta resistencia de lo que estuvo físicamente hasta el año 2013, porque Chávez mantiene el solo hecho de haber pasado por estas tierras y por estos corazones y por estas conciencias mantiene vivo. Hay analistas políticos, pragmáticos, que dicen que el chavismo es un fenómeno político-religioso, místico, que es incomprensible. Por eso aquí ni la CIA, ni la NSA, nadie entiende la revolución bolivariana. Yo lo hablé cuando era canciller con un señor, tristemente me correspondió compartir espacio y aire con un señor que se llama Elliot Abrams. Y él partía de unas bases que a mí me daba risa, que si los cubanos mandan en Venezuela, que si son todos narcotraficantes, que si la Fuerza Armada no quiere seguir con la revolución y en cualquier momento les van a dar un golpe, que si el pueblo ya no quiere la revolución, que no tienen ni el 2% de popularidad. Entonces yo decía, pues este señor me debe estar probando, porque no puede estar... No, pero después lo han escrito en libros, ellos estaban convencidos de que eso era así. De hecho yo le dije al señor, yo espero que usted me esté dando esta información para probarme, porque de resto, si no es así, la CIA está en su peor momento. La CIA no sirve para nada y está en riesgo la seguridad mundial, le dije, ¿no? Porque ustedes no saben sobre qué bases están decidiendo, sobre qué bases están tomando, y es así. Creo que el gran fracaso del imperialismo en Venezuela es que subestimaron a Chávez, subestimaron a Maduro y subestimaron al pueblo, y no nos entendieron. Somos difíciles de comprender. A veces entre nosotros mismos nos reímos de eso. No es uno va a Cuba, a la Revolución Cubana, y tú la entiendes. Tú sabes cuáles son sus orígenes, tal, el orden que tienen, los procesos, la puntualidad. En cambio, la venezolana es un poco más caribe, un poco más... Y ellos no la entienden. Y este pueblo es apasionado, ¿no? Eso sí, si Chávez es como una pasión, Chávez es una pasión que mantiene a la gente con esperanza. Y debo decir que el presidente Maduro, que también ha sido, insisto, subestimado, satanizado, ha tenido una capacidad para mantener esa conexión con Chávez. Y creo que su prueba de fuego fue el año 2017, cuando teníamos el país incendiado por la derecha, la burguesía en las calles, el imperialismo financiando la conspiración, y de repente viene el presidente Maduro y dice, vamos a una constituyente. Cuando muchos hubiesen querido que dijeran 48 horas tengo el país bajo control con represión. Voy a sacar todo el ejército, como hicieron en el año 89 los gobiernos de la oligarquía. Y se podía controlar el país a costa de violación de derechos humanos, etc. No, bueno, 4 meses más, vamos a una constituyente, 4 meses de protesta. Y el presidente Maduro nos decía a sus ministros, a su gente cercana, instalada la Asamblea Nacional Constituyente, terminan las protestas. E incluso yo lo ponía en duda, decía, es muy optimista, pero yo creo que esto dura hasta diciembre. Estábamos hablando de finales de julio. El 30 de julio fueron las elecciones del poder constituyente y el 30 de julio terminaron. Y hoy estamos viviendo la paz política de aquella decisión, ¿no? Más las decisiones que ha tomado en el ámbito internacional. O sea, ha jugado muy fino, no se dejó presionar nunca por nadie, no cedió ante ningún chantaje. Y por eso estamos aquí. Yo creo que estamos aquí por la capacidad que ha tenido el pueblo y el liderazgo del presidente Maduro de mantener la conexión con Hugo Chávez. Desde luego Maduro no es un hombre de reacción, sino de acción, se podría decir. No contesta lo que le tal, sino que él piensa, porque si no estas cosas que estás planteando son hechos, vamos, ahí están, ¿no? Así es, mira, yo recuerdo, creo que fue 2015 cuando ganó Macri en Argentina. Yo era vicepresidente y le doy él estaba viendo, pero igual yo le digo, presidente, perdió Macri, ganó Macri, etc. Y yo le digo, esto va a ser un efecto dominó. Y él me dijo, es muy probable que nos quedemos solos
como se quedó solo Chávez cuando llegó. En Quebec, en la Cumbre de las Américas, la única mano que se levantó para oponerse al área de libre comercio de las Américas, que era el proyecto expansionista comercial de Estados Unidos, fue Chávez. Y me dijo como el presidente, bueno, nos quedaremos solos, resistiremos y volveremos a estar acompañados. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Eso solo lo puede saber un estadista. Cuando yo le dije, viene un efecto dominó, le decía, no veo futuro. O sea, se nos fue América Latina de las manos, el mundo va hacia la derecha, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta circunstancia? Y me decía, resistir y vencer. Y así ha sido. El pueblo ha resistido y vamos venciendo y venceremos. Esperanza, has dicho varias veces cuando hemos hablado de Chávez. Esperanza es una gran palabra, ¿no?, que hay acá, que siembra, que con ella nos vamos también nosotros, porque nosotros allá estamos desesperanzados y con motivos, ¿no? Pero venimos aquí y nos vamos con toda esa esperanza que nos da este pueblo. Queremos preguntarte otra pregunta de las difíciles, como la del principio, que siempre la hacemos para terminar. ¿Qué es dignidad para ti? La dignidad para mí es ser fieles a lo que creemos. Y creo que el pueblo venezolano ha sido muy digno y ha soportado todas las agresiones, todas las presiones, todas las manipulaciones, toda la guerra mediática, comunicacional, y dignamente se ha mantenido en pie. La dignidad es hacer las cosas con lealtad, con honestidad y con esperanza. La esperanza fue lo que sembró Hugo Chávez aquel 4 de febrero de 1992. Cuando dijo, por ahora, este país se debe enrumbar hacia un destino mejor. En ese momento aquí no había nadie que sembrara ni siquiera un atisbo de esperanza al final de los horizontes. Y de repente Hugo Chávez dijo, no, aquí hay un canal directo hacia la luz. Ahora, ¿lo recorren o no lo recorren? ¿Lo recorremos juntos o no lo recorremos, ¿no? Y el pueblo dignamente se fue a recorrer por ese camino de luz. ¿Qué ha tratado la guerra? De derrumbar ese camino. Podemos verlo como un túnel que nos lleva hacia lo luminoso. Bueno, ahí cayeron sobre ese túnel 500.000 bombas para taparlo. Y lo taparon hasta un punto, solo quedaba una piedrita arriba con un rayito y vino el pueblo venezolano y empezó a quitar las piedras y Maduro y no sé qué, y volvimos a abrir la esperanza y la esperanza. La pugna que hemos vivido en estos últimos años es por la esperanza. Es la dignidad de un pueblo que se resiste a perder la esperanza y la indignidad de aquellos que quieren quitarle la esperanza a ese pueblo. Y ya habíamos abierto ese túnel más. ¿Y de qué se trata en estos próximos años? De hacer irreversible el camino y llegar hasta la luz, pero que sea irreversible, que no haya manera que vuelvan a tapar la esperanza de los venezolanos, con ninguna guerra, con ninguna apuesta distinta a la que los propios venezolanos decidamos en nuestro territorio. Bien, no sé si quiere aportar alguna cosa más o alguien quiere hacer una pregunta. Yo brevemente, en medio de una guerra con todas las características de las que has nombrado, ¿cuáles son las claves también para haber resistido, como se ha resistido, a una pandemia que ha asolado parte del mundo, ¿no? Y con unas particularidades concretas en Venezuela, con niveles de incidencia mucho menores? O sea, ¿cuál dirías que son las claves también para eso, ¿no? Yo era canciller en el año 2020 e hice un viaje en enero a Irán y China. Y ya estaban los primeros casos de coronavirus apareciendo. En un poco tiempo que uno tenía, de que uno llegaba a un hotel y encendía un televisor, y estaban hablando ya de un coronavirus, etc. Y uno hacía en una escala, que uno estaba esperando un vuelo, está el televisor puesto, coronavirus, etc. Pero eso no se hablaba en los centros de poder, ni en los grandes medios de comunicación. Era una noticia que estaba surgiendo desde China, que los chinos estaban metidos en un problema. Y cuando yo aterricé en Venezuela, llamé al presidente y dije, presidente, estoy aterrizando. Bueno, le doy un resumen más o menos de los últimos momentos, porque él siempre está al tanto de cada movimiento que hace su canciller, y le digo, ahora, presidente, me impresiona que en el aeropuerto, en la avenida, el tema coronavirus, y me dice, sí, yo ya estoy estudiando el tema. Ya estamos preparando una comisión presidencial. Tenemos que tomar medidas porque viene una pandemia. O sea, te estoy hablando de enero.
y el mundo entra realmente en cuarentenas, etcétera, en marzo, abril, y ya el presidente había tomado. ¿Cuál fue la gran angustia? Cómo llegar a tener los insumos, ¿no? Desde las mascarillas, las vacunas, los ventiladores, estos para las terapias de intubación, etcétera. Eso era porque nos lo negaban abiertamente. Y ahí debo reconocer que el presidente y sus equipos de gobierno fueron solucionando con nuestros aliados. No es trabajo tan fácil, pero fuimos solucionando. Y el presidente preparó al pueblo para la pandemia. Lo preparó y después la gente se burlaba del presidente Maduro porque tenía un método de 7x7, 7 días de cuarentena y 7 días sin cuarentena. Y bueno, pero resulta que los números son los números y no mienten. Aquí nunca tuvimos colapsados realmente los hospitales, la hospitalización, ni mucho menos los cementerios o los crematorios, como sí ocurrió en varios países de América Latina, en varios países de Europa. Tuvimos la ayuda de la Revolución Cubana también, que nos mandó médicos, nos mandó capacidades, de China, de Rusia, ¿no? Con grandes esfuerzos que tuvimos que hacer. Pero yo creo que, mire, el presidente si se ha caracterizado por algo es por no perder la calma. Dice nervios de acero, ¿no? Dice él. No pierdan la calma. En la peor de las circunstancias, él está tranquilo y preparó al pueblo y el pueblo tranquilo. Las secuelas están allí. Todavía vemos gente en el mundo con el trauma de la cuarentena, del encierro, del no haber ido a clase los niños tanto tiempo, etc. Pero en general yo diría que en Venezuela, si bien las secuelas están allí, no es lo más notable como sí lo es en otras sociedades en este momento. Y claro, una pandemia en medio de un bloqueo, de un asedio financiero, de una amenaza de invasión, quizá se veía muy difícil de controlar y se controló. Por eso somos impredecibles. Léanse los estudios de Naciones Unidas de principios del 2020. Se prevé los picos en América Latina en Venezuela, porque Venezuela no tiene sistema público de salud, Venezuela le colapsó ya todo su sistema de red primaria de salud, porque Venezuela, no lo decían allí de esa manera, pero no va a poder comprar las vacunas ni los insumos ni nada. No decían que era por las sanciones, sino porque Maduro se robó el dinero del pueblo, no sé qué. Aquí no fuimos en ningún momento protagonistas, sino de lo bueno, y que Dios, para los creyentes, tenga en la gloria a las personas que lamentablemente se fueron en estos años duros de la pandemia. En nuestro país fallecieron muchísimas personas, fue un desastre monumental. Por eso observamos este ejemplo y qué bueno que haya hecho la pregunta Raúl, como algo a reseñar y a decirlo al mundo, por supuesto, a visibilizarlo. Habrá que estudiarlo. Hubo quien empezó a decir, no, lo que pasa es que el clima en Venezuela no permite que el mismo clima de Brasil y el mismo clima de Colombia y el de Perú, y ahí se está muriendo lamentablemente mucha gente. Entonces creo que acertamos. Creo que este es un pueblo que se crece en las dificultades. Póngannos lo más difícil y nosotros con mayor habilidad sabremos superar la prueba. O sea, ahí está la clave. Esperamos que les den facilidades para no tener que ser lo mejor de lo mejor, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Y si Jorge. te pregunto yo a ti, ¿cuándo hacemos la revolución en España? Déjame volver y te cuento.